hijo. Señoras y señores, con todos ustedes, la voz del atletismo en la cadena SER y Canal Plus, José Luis López. Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a Impulse Valencia. Y en nombre de la Fundación Trinidad Alfonso, de verdad, muchísimas gracias por estar en este evento en Impulse Valencia, porque con vuestra presencia, y permitidme que os hable de tú, porque todos somos atletas, estamos apoyando el atletismo, estamos apoyando el running, estamos también dando un más que merecido homenaje a un grandísimo campeón, a una gran leyenda que es Martin Fiz. Y estamos haciendo otra cosa importantísima, que es ayudar a Vapace, a la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral. Yo creo que os va a encantar el proyecto, el evento que os hemos preparado, porque creo que todos hablamos el mismo lenguaje, el lenguaje de la carrera, el lenguaje del atletismo, el lenguaje del running, que todos tenemos las mismas sensaciones, unos atletas de élite, otros atletas populares, otros que probablemente están comenzando ahora, y por eso las sensaciones, los pensamientos, las emociones, la filosofía que os vamos a transmitir con este evento, estoy seguro que os va a gustar, porque si le preguntara a cualquiera de vosotros, estoy convencido que estaríais de acuerdo que correr es probablemente una de las formas más gráficas de sentir la libertad. Y eso es algo que hemos sentido cada vez que vamos a entrenar. Y da igual que vayamos a 3 minutos el kilómetro, o a 6 o a 7, o a unos ritmos todavía incluso más lentos. Y es también importantísimo que estemos aquí, digo, porque se está ayudando a Vapace. Como sabéis, Vapace lleva desde hace más de 40 años ayudando a aquellas personas que están padeciendo la parálisis cerebral, pero personas, seres humanos, que están empapados de vida, que tienen todo el derecho del mundo a ser felices, a las sonrisas, a los sentimientos, a las emociones y, ¿por qué no también, por supuesto, al deporte? Y quien sabe mucho más de todo eso, y para quien voy a pedir un fuerte aplauso, es la presidenta de Vapace, señora Dolores Ibarra. Por favor, señora Ibarra. Me ha dicho que no la llame de usted, dice por favor de tú, todos somos atletas. Es de tú. Bienvenida. Mientras estamos viendo todas estas fotografías de actividades que está haciendo Vapace, tantas y tantas, ¿cómo podemos resumir la labor de Vapace en estos ya más de 40 años? Bueno, pues nosotros lo que hemos intentado desde el principio, de que se fundó la asociación hace 41 años, pues es que nuestros hijos, personas con parálisis cerebral, puedan tener una vida pues lo más normalizada posible. Entonces eso pues poco a poco se va consiguiendo día a día, poco a poco, semana a semana, con esa cultura que yo creo que está como muy ligada al deporte, del gran esfuerzo, del pequeño esfuerzo, de cada instante. Y eso es lo que nosotros pretendemos con nuestros hijos. ¿Cómo todas aquellas personas que están recibiendo estas actividades aceptan el tema del deporte, concretamente las actividades deportivas? Bueno, las aceptan muy bien. Nosotros tenemos deportes que son paralímpicos, aunque en realidad el deporte es universal para todo, no hace falta que sea olímpico ni paralímpico. Y para ellos es un estímulo, pues como para cualquier persona que no tiene ningún tipo de lesión, ¿no? O sea, es la carrera, el intentar, el llegar fantástico, y si no llegas del todo, pues bueno, la próxima vez, como tú, ¿no? Hoy estamos todos ayudando a Vapace, pero estoy seguro que podemos hacer todavía mucho más. ¿Qué podemos hacer por Vapace? ¿Cómo nos podemos hacer socios? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos estar día a día, codo con codo, ayudando a las actividades maravillosas que hace Vapace? Bueno, pues esto, la única manera de hacerlo, aparte de que estáis todos invitados, avisando, por supuesto, a conocernos más de cerca y sobre todo a conocer a nuestros chicos,
que son así como de vuestra edad, pero un poco más hechos polvo, pues entrando en la página web de Avapace, y entonces ahí tenemos el número de cuenta, la forma de ayudar, la forma de participar con nosotros y todo eso. Avapace, con V, Avapace. Avapace está regalando vida. Creo que regalar vida, calidad de vida, dignidad de vida es lo más bonito que se puede hacer con los seres humanos. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Felicidades. Cuando uno ve todas estas actividades y sobre todo cómo puede colaborar y que es algo tan fácil, acaba con una sensación, yo creo que tan parecida a esa sensación que todos habéis tenido después de que acabas unas series maravillosas, que te ha salido un entrenamiento fantástico y estás tan feliz contigo mismo. Pues esa sensación tan bonita cuando has hecho marca personal o cuando simplemente aquel día te la has pasado de maravilla corriendo, entrenando, creo que es la sensación que podemos tener también cuando ayudamos a entidades tan fantásticas como Avapace. Y ahora os voy a presentar la historia de alguien a quien un día enseñaron que si no crees en tu propia victoria, empiezas a no merecerla. Es la vida de Martín Fiz. Es la vida de alguien que empezó de abajo y que siguió siendo humilde siempre. Esa creo que es la principal característica de este gran campeón. Un campeón que sabe lo que es la cultura del esfuerzo, algo que tanto defiende la Fundación Trinidad Alfonso, lo sabe desde que era niño. Yo siempre he dicho que Martín ha tenido la suerte de tener los padres que ha tenido, no porque tuvieran mucho dinero, no porque le hicieran la vida muy fácil, sino al revés, porque le enseñaron a luchar en una vida difícil. Vamos a vivir la historia de Martín Fiz, ese puro maratón, desde los tradicionales crosses del País Vasco, donde todo comenzó. Y vamos también a revivir sus grandes éxitos, como no, el Estadio Olímpico de Helsinki, el Ullevi de Göteborg, el Panathinaiko de Atenas y tantos otros, pero también los momentos duros, como por ejemplo cuando falleció su querido amigo y compañero de entrenamientos Diego García, o cuando lloró tantas veces por esa medalla olímpica, por la que luchó hasta el último momento y que por muy poquito nunca llegó. Pero nos quedan, por supuesto, sus triunfos, ser campeón del mundo, ser campeón de Europa, tantísimas carreras, casi 300.000 kilómetros recorridos en los entrenamientos, sí, muchas vueltas al mundo durante tanto tiempo. Nos vamos a ir a la vida de Martín Fiz, desde la cual, desde lo más alto del podio, salió lanzado hacia el vacío inenarrable de la gloria. Amigas y amigos, disfrutad de Fiz Puro Maratón. Con todos nosotros, el hombre que aprendió a sonreír al éxito sin perder la humildad, Martín Fiz. ¿Cuántas emociones, Martín? ¿Cuántos recuerdos durante tantos años? ¿Cuántos momentos vividos inolvidables, verdad? Pues la verdad es que sí, hoy es un día muy emocionante. Aquí refleja todo lo que es mi vida y sobre todo en esta vida de un atleta como ha sido la mía, espero que esté reflejada toda la vuestra, la de aquellos que van a participar mañana, esos 19.000, esos 11.000 participantes en el maratón de Valencia, que yo creo que refleja la vida de Martín Fiz. A mí desde aquí, desde estos micrófonos, me gustaría agradecer a tres personas, a tres grupos. Uno a mi familia, que han venido conmigo, a Ana y Alex,
mi hijo. A todos los amigos que también han venido aquí, que todos sois ya una familia, los corredores populares, pero sobre todo a dos personas, a Rodrigo Moro, que ha hecho un esfuerzo increíble porque esta película se lleve a cabo, el director de la película. Llevamos más de 2 años. Gracias, Rodrigo. Sin esto no hubiera sido posible. Y por último, al que es mi mano en los últimos 11 años, ha sido mi mano derecha, es mi amigo. Se suele decir que tenemos muchos compañeros, pero que en una mano seguramente solo tenemos 4 o 5 amigos. Y entre ellos, y lo digo con el corazón en la mano, a Alex Calabuig, guionista, pero sobre todo más que guionista, amigo. Gracias, Alex, por todo lo que me estás dando, por todo lo que me has dado y por lo que nos queda por dar. Pues ahora vamos a hablar con Rodrigo, vamos a hablar con Alex. Te pedimos, por favor, que te sientes en esta mesa redonda, en el centro, como corresponde al hombre al que hoy vamos a dar este homenaje. Y os hemos preparado una mesa redonda preciosa, gracias, a la que hemos titulado Correr en nuestras vidas, donde vamos a reunir a grandes campeones, ya tenemos uno ahí sentado, por supuesto, y también a rostros muy conocidos, muy populares, que son también excelentes deportistas, aficionados, amateurs, pero que se esfuerzan, que luchan como tantos otros. En primer lugar, un atleta que muchos consideran el atleta más carismático de España, por lo menos tiene ese don de hacer que le guste el atletismo a aquellas personas que no son específicamente del atletismo. Él ha sido campeón de Europa de 10.000, subcampeón de Europa de maratón. Hace muy pocos días, con 42 años, ha corrido sus últimos 42 kilómetros como atleta profesional de alto nivel en el maratón de Nueva York. Chema Martínez. Gracias, Chema. Creo que tienes aquí tu sitio, cada uno ahí detrás de su letrero. Vamos ahora con una valenciana. Es una atleta que además, desde niña, ha competido para varios clubs, pero siempre, me fijaba el otro día en su historial, todos de la Comunidad Valenciana. Por tanto, muy fiel a esta tierra. Es la campeona de España de 5.000 metros, pero además también 10ª en el último Campeonato del Mundo de Moscú. Ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí con nosotros, tiene la maleta ahí preparada y sale corriendo porque mañana, nunca mejor dicho lo de corriendo, compite en Atapuerca, donde le están enviando fotografías de que está todo el circuito absolutamente nevado. Loli Checa. Bienvenida, Loli. En el mundo del cine, en el mundo del teatro, en el mundo de la televisión, me dicen que es uno de los mejores tipos con los que te puedes encontrar. Tiene un corazón inmenso, y hay que tener un corazón inmenso para hacer cosas que él ha hecho, como por ejemplo la Titan Desert, como por ejemplo su nuevo reto para este año, que será ir a hacer una aventura que nos explicará impresionante, durísima, en Sudáfrica. Todos le conocemos desde sus inicios en La Cubana, y luego en series tan conocidas como 7 vidas o como Frágiles. Ha hecho también un esfuerzo increíble. De aquí unos minutos está actuando en el Teatro Flumen. Está actuando dentro de nada, pero ha dicho, si esto es para los atletas, si es para los corredores populares, si es para Bapace, yo quiero estar con vosotros. ¡Santi Millán! Gracias. Nos vamos ahora con 2 actrices canarias. Os aseguro que son las 2 actrices más deportistas que tenemos en nuestro país. La primera de ellas ha hecho cine con directores tan conocidos como Alex de la Iglesia, Fernando Colomo, Pedro Almodóvar. La hemos visto también como presentadora de televisión en Desesperado Club Social, programa que ganó un premio Ondas. Y la hemos visto también en muchas series como Fenómenos, Lex o Punta Escarlata. ¡Kira Miró!
Muchas gracias, Kira. Bienvenida. Y seguimos con las Islas Canarias, con una atleta, una actriz. Siempre hablo de atletas, pero es que realmente es una gran atleta, porque es que, ahora lo vais a ver, practica tantísimos deportes, es una majorera de Fuerteventura, acaba de venir de correr la semana pasada la Beovia San Sebastián, su primera gran carrera, estaba emocionada con esa media maratón prácticamente, y nos ha dicho, me ha gustado tanto que yo mañana corro aquí en Valencia los 10 kilómetros. Y porque la hemos parado, que si no era capaz de correr el maratón. ¡Mariam Hernández! Bienvenida, Mariam. No te lesiones ahora, que mañana es de correr. Ya la recibo yo, no te preocupes, José Luis. Gracias. Es que me hace ilusión a mí también, hombre. Es que tú siempre te lo llevas todo, Chema. Y el último de estos invitados, para mí es todo un honor. Creo que es uno de los periodistas con mayor credibilidad de este país, un grandísimo comunicador, y para mí no solo un compañero en la cadena SER, sino también una referencia, un maestro. ¡Carlas Francino! Bienvenido. Bueno, veis que esto es una mesa de lujo, ¿eh? No es nada fácil el juntar a todas estas personas, pero ahora vais a ver, y lo comentábamos antes que hemos estado en una comida de fraternidad muy divertida hace muy poquito, que no hay tantas diferencias entre los corredores de altísimo nivel y los corredores populares, que el espíritu, las sensaciones, las emociones son muy parecidas. Yo primero creo que hemos de hablar de esta maravillosa película que acabamos de ver, dirigida por Rodrigo Moro. Carlas, cuántas emociones, ¿no?, están aquí resumidas. Yo había tenido oportunidad de ver este documental antes para una entrevista que hicimos esta semana en la radio con Martín. Lo había visto todavía con algún detalle de postproducción pendiente y en pequeña pantalla. He de confesar que ahí en la intimidad, de la oscuridad y eso, me ha caído alguna lagrimita. Porque lo que ha dicho Martín al final creo que tiene mucho que ver con el espíritu de este acto de hoy. Por una parte con la solidaridad y por otra parte con la filosofía de vida que supone el correr en particular y el hacer el deporte en general. Estos valores que comentaba él de la humildad, de la disciplina, del esfuerzo, de la familia, ese ecosistema que todos nos encontramos y que no sabemos cómo va a ser, luego nos marcan el futuro. Y la verdad que este trabajo, que tiene un enorme valor profesional por las personas que lo han hecho, es un reflejo que creo que podría pasarse, por ejemplo, en muchos colegios, porque gran parte de los valores y de las emociones que transmite, yo creo que hoy, por las razones que sea, que hoy no vienen al caso, los echamos mucho en falta. Y tanto que se habla de liderazgo y de referentes en momentos de zozobra y crisis como la actual, creo que Martín Cid, más allá del deporte, es un referente. Y ver este documental debería ser casi obligatorio, de verdad. Lo digo de corazón. Para ti, Chema, que acabas de correr, decimos, tu última maratón profesional en Nueva York, has participado en 23 maratones. Martín era también un referente cuando tú diste el salto después de ser campeón de Europa en 10.000 en la pista al maratón. ¿Martín era también un referente? Por supuesto, o sea, yo creo que todo lo que hemos visto nos hemos sentido reflejados. A mí me ha tocado vivirlo en primera persona. En alguna de las carreras que salían ahí estaba yo por ahí escondidito detrás, y yo creo que Martín fue un poco de la persona que nos abrió a todo el mundo lo que es la maratón, ¿no?, y lo que ello supone. Todas esas palabras, toda esa cara, todo ese esfuerzo reflejado en esta película, yo creo que nos vemos reflejados nosotros mismos, cada una de las personas que están aquí, cada uno de los 11.300 que correrán mañana, y yo creo que Martín ha sido un poco la primera persona que nos ha llegado a la maratón a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros cerebros, a nuestro corazón, y yo creo que ha sido el pionero en el cual todos nos hemos fijado. Lógicamente él ha sido pues campeón de Europa, campeón del mundo, creo que ha tenido la suerte de tocar el cielo en su especialidad, en la maratón, una prueba tan dura, tan cruel, que te hace pasarlo muy mal, pero que a la vez te hace dar lo mejor de ti, ¿no? Yo he corrido mi 23ª,
hasta hace poco no va a ser la última, o sea, que aunque hayas dicho que has sido profesional, pero seguro que seguiré corriendo maratones, seguiré gastando zapatillas, destrozando asfalto, todo el que me planteé, porque para mí esta prueba tiene algo mágico, especial, que me hace seguir esforzándome cada día por intentar batirla o dominarla. Es complicadísimo. Yo tengo un amor platónico con esta distancia y espero poder seguir cultivándolo durante los años, ¿no? Pero para mí durante todos estos años ha sido pues, un orgullo haber competido con Martín, haberle tenido como ejemplo, haberle ganado, que afortunadamente eso motiva y como decía Gebre Selassie, ¿no? Que era un tío duro, pues todos sabíamos de la dureza de Martín, ¿no? Pero yo también soy duro y cabezota y como deportista me siento orgulloso de haberle vencido todavía en sus últimos momentos y bueno, yo creo que lo que ha hecho por este país, por la maratón, es de agradecer y estaremos siempre agradecidos, ¿no? Y emocionado con la película. Tenemos por aquí a nuestro querido compañero de Levante Televisión, Xavi Blasco, que está al lado del director de la película, de Rodrigo Moro, también de Alex Calabuch, el guionista, y creo que también vas a poder hablar con alguno de nuestros amigos de la platea. José Luis, he tenido el placer de vivir este estreno al lado del padre de la criatura, del director de este documental sobre la vida de Martín Fiz. Rodrigo Moro, en primer lugar, felicidades. Muchas gracias, Xavi. ¿Qué tal? Buena respuesta, ¿no? Yo creo que sí, lo tiene que valorar sobre todo el público. A mí, después de 2 años trabajando con este documental, todavía me sigue emocionando ver estas imágenes, con lo cual yo creo que es un documental que transmite muchas emociones al resto de la gente. Oye, cuando recibes el encargo de hacer este documental hasta que lo acabas, después de todas las entrevistas, de todo el material que os va llegando, ¿se engrandece la figura de Martín Fiz, para ti en este caso? Sí, pero sobre todo para mí se engrandece la figura como persona. Yo creo que la historia de Martín es una gran historia épica de medallas, pero sobre todo es una gran historia personal, de esfuerzo y de superación, que me parece que hace todo esto mucho más grande. Rodrigo Moro es el director, pero el que tuvo la idea de hacer este documental fue Alex Calabuch, que ha sido citado por Martín Fiz. Fue el guionista también y siempre tuviste claro, Alex, que la vida de Martín Fiz, como bien decía Carles Francino, era mucho más que medallas y triunfos deportivos. Yo creo que lo más importante de Martín es su corazón. Un amigo suyo, que es Carra Elejalde, un actor muy conocido en España, le definió como un corazón con patas. Y yo creo que la historia de Martín como campeón es, como todos habéis visto, impresionante, pero también esa faceta humana es la que nos llevó a que el guión de la película se embarcara en ese rumbo, demostrar qué calidad de ser humano tenía Martín y hasta dónde había podido ser un pionero y un referente para toda la sociedad, no solo en el mundo del deporte. Gracias, Alex, y enhorabuena también por la parte que te corresponde. Si me dejas, José Luis, voy a preguntar por el público, a ver Claro qué es lo que piensan. Por ejemplo, mira, voy a preguntarle a alguien jovencito, que no sé yo si vivió... Hola, ¿cómo te llaman? Juanma, Juanma, ¿cuántos años tienes? 30. 30, es decir, que cuando Martín Fiz se proclamó campeón del mundo tendrías 11, 12 años, ¿no? Por ahí. Sí, por ahí. Bueno, ¿te ha sorprendido o qué? Sí, sí. Conoces las imágenes, te aficionas al atletismo y acabas conociendo, como no, la leyenda de Martín Fiz, pero visto desde este documental te emociona y lo conoces mucho más y se hace más grande aún. Y seguro que muchos se han emocionado. Gracias, Juanma. Voy a preguntarle a algunos de los atletas que puedan participar. Por ejemplo, este chico aquí, que está un poco nerviosillo. ¿Mañana vas a correr? Sí, mañana voy a correr la maratón. ¿La maratón? ¿Cuántas llevas? Mi primera. Es tu primera maratón. Pues ya sabemos por qué está nervioso. ¿Le podemos ayudar desde la mesa? Yo creo que le van a ayudar, claro que sí. ¿Cómo te llaman? Rubén. Bueno, pues a ver si podéis ayudar un poco a Rubén. Rubén, que mañana debuta en maratón. Pues aquí tienes, por ejemplo, a 3 atletas de altísimo nivel que te van a dar un consejo que te va a servir mucho. Martín, ¿qué le decimos al que debuta mañana? Bueno, la primera maratón normalmente es la más difícil, te debería de salir bien, tienes que tener un objetivo claro, pero tampoco que sea un objetivo demasiado bueno, ¿no? Tienes que intentar llegar a meta, que el objetivo sea el terminarla y sobre todo terminar con buenas sensaciones, ¿no? Para luego, cuando te hayas metido debajo de ese grifo, de esa ducha, ya empieces a pensar en la segunda maratón de Valencia. Tienes que disfrutar, vas a disfrutar sufriendo, pero sobre todo disfrutar, ¿no? Que no sean unos objetivos demasiado ambiciosos, yo creo, para ser el primer maratón. ¿Y qué añadimos, Chema, a ese consejo tan sabio de Martín?
Hombre, la primera maratón es la que te va a dejar marcado. Entonces mi consejo es que ante un nuevo reto, me imagino que has entrenado, que has hecho muy bien los deberes, que has planificado todo esto con muchísimo cariño y llega el día de la verdad, ¿no? Aparte que ya habrás hecho todo, te habrás cuidado a nivel de hidratación, de comida y que llegará mañana, no, todo muy bien, te veo bien. Tienes que comprobar si la orina es transparente o no luego después y es que estás bien hidratado, vas bien a hacer los deberes. Entonces mi consejo es que como es una primera maratón va a ser muy especial y esta es la que te va a dejar marcado para siempre. Entonces sé un poco cauto, además mañana el día, las condiciones van a ser un poquito más duras de lo normal, con lo cual mi consejo es que esa primera parte de la carrera te la tomes con un poquito más de calma. La palabra clave que ha dicho Martín, disfrutar. Al final todos lo pasamos mal. Cada una de las personas que va a correr la maratón va a tener un momento duro, uno, muchos o muchísimos, y todos lo pasamos un poco mal, pero eso es lo que tiene la carrera, ¿no? Pero sí, Le estáis acojonando. ¿Eh? Le estáis acojonando. Hombre, es verdad, es que es así de cruel, es así, pero si no te cuesta un poquito, luego no lo disfrutas tanto, ¿no? Y esa primera parte de cautela para que puedas saborear bien esa primera maratón, que la disfrutes, esos 42 kilómetros con 195 metros, esa llegada final, y ya te quedarán muchas más maratones, mucho más recorrido por hacer para que mejores tus marcas, ¿no? Así que mi consejo es que te lo tomes con calma, que disfrutes, que sientas toda la maratón, todo lo que rodea la distancia, la gente que está, la gente que anima, la ciudad, todo esto y participa y disfruta de la carrera. Pues para grandes retos, los que se marca desde hace ya un tiempecito Santi Millán, porque Santi desde hace un poquito me decía, es que mira, yo de pequeño empecé en el atletismo, no era muy bueno, me pusieron en la marcha, luego al baloncesto, en aquello creo que ya destacabas un poquito más, pero desde hace unos años te has montado en la bicicleta, te has puesto a hacer unos retos sensacionales, corres, nadas. A finales del mes de marzo te vas a Sudáfrica a hacer durante 7 días 700 kilómetros. Te hemos visto en la Titán Desert. ¿Cómo te entra este veneno del deporte popular, yo diría extremo? Yo creo que me echaron un porro en la Coca-Cola o algo, porque yo en casa no lo acaban de entender y yo tampoco. Quiero decirte, yo siempre, no, de verdad, yo siempre era muy malo. O sea, yo hacía cross como Martín, más o menos estamos en la misma quinta. Sí, a ti te ves más castigado, pero más o menos tenemos la misma edad. Y yo corría cross también, pero era muy malo. Y entonces, en el grupo del colegio me colocaron en marcha atlética, que era algo que no quería hacer nadie. Marcha atlética era como de un poquito gay, porque es un poquito... Estaréis conmigo, convendréis que la marcha atlética es un poquito... Yo no. ¿Qué hacías, marcha atlética tú? Sí, se te ven maneras. Después pasé al baloncesto porque era más o menos alto, pero era muy malo también. Y entonces decidí que lo mío no era el deporte, sino era más la farándula, que allí había otro tipo de disfrute, ¿no? Y así hasta los 41 años, que no sé por qué se giró todo de golpe. La crisis de los 40. Y debe ser eso. No lo entiendo, de verdad que todavía no me lo explico por qué. Pero ha habido a mí me tranquiliza que me dijeron que del deporte también se sale. Y sí. Y digo, pues en algún día me quitaré de todo esto. Pero de momento lo estoy disfrutando mucho. Como he disfrutado con el documental, que me ha parecido francamente espectacular. Y además, lo que me gustaba es ver que las buenas personas también triunfan, ¿no? Porque muchas veces en deporte, en mi profesión, normalmente los que llegan arriba suelen ser los trepas, los tiburones, los que dan codazos, los que les da igual quién esté al lado, quién tengan que destrozar. Y el hecho de decir, hostia, hay buena gente que también llega arriba, hostia, te da como un punto. O sea que un fuerte aplauso para él. Y quienes sí que tienen clarísimo que el deporte es lo suyo, incluso me confesaban ayer que estuvieron a punto de estudiar educación física, ciencias de la actividad física y el deporte, aunque luego se dedicaron al mundo del cine, la televisión y el teatro, son Kira y Mariam. Yo voy a leer la lista de los deportes que ha practicado y con éxito Kira. El atletismo, desde niña, fue subcampeona de Canarias de 80 vallas y campeona en relevos. Baloncesto, hípica, salto de trampolín, wakesurf, paddlesurf, windsurf, buceo, running, golf y gimnasia deportiva. A ti no hay quien te pare, ¿no? Siempre se me dieron muy bien los deportes. Lo que pasa es que nunca fui la mejor en nada. O sea, se me daba muy bien, lo cogía muy fácil y cuando... ¿Es importante ser la mejor? Bueno, no, yo lo disfrutaba, pero cuando ya se me daba muy bien y empezaba a destacar, tenía un par de medallas, alguna copilla, no.
No alguna copilla, sino copa de trofeo. Trofeos. De las Pero otras sí me he dado también, cuenta. sí, sí. Pues me aburría y me cambiaba de deporte. Igual por eso también me gusta esta profesión, porque nunca es igual, nunca, o sea, no he sido constante en algo. Y enhorabuena por el documental y enhorabuena a ti por ser como eres. Y la que sí que va a competir mañana, porque Kira iba a correr mañana, lo que pasa es que está lesionada, se lesionó justamente la semana antes de la Beovia San Sebastián. Es Mariam, que debutó en esa Beovia San Sebastián, pero que viene de un deporte que la mayoría casi ni conocíamos. Me decía, no, es que yo hago esto del windsurf, digo, ¿y esto qué es? Y ella me dice, pues mira, te voy a enviar unas fotos y vas a ver en lo que en Fuerteventura, desde muy pequeñita, siempre me ha apasionado. Ahí lo tenemos. Esto sí que es deporte extremo, ¿eh, Mariam? Yo quiero decir una cosa, esto no es de Fuerteventura, esto fue porque como en Madrid no tenía mar, Claro. descubrí este deporte en los pantanos. Ah, Este es qué un bien. deporte que se hace en el mar, pero también en pantanos, entonces encontré como mi mar, mi agua en Madrid. Y el otro día debutas en la Beovia San Sebastián. Yo he visto el vídeo que has colgado en tu blog. Sí. Estabas tremendamente feliz. ¿Qué sensación has recogido en este nuevo deporte que al principio decías, yo correr nunca, ni hablar? Hasta que un día en Venezuela coincidís en un rodaje con Santi. Santi te dice, oye, ¿por qué no vienes a correr conmigo? Lo que pasa es que la fundiste totalmente, ¿eh? No es cierto. A ver, cuenta la realidad. La realidad es que, bueno, quiero decir, o sea, yo le dije, nos vamos a correr juntos y... Yo le dije, sí. Qué mal suena, repítelo que suena mal. Y me vino con unas zapatillas de deporte y digo, la hemos cagado, no me ha entendido. Lo que pasa es que... Y dije, bueno, pues ya que estamos así, pues bueno, vamos a correr. Pero tiene unas condiciones para el deporte innatas. Yo creo que es un hacha. ¿Y la Bueno, yo estoy sensación de la aquí. Beovia? Claro, yo estoy aquí con gente que corre muchísimo. Yo empecé hace 5 meses que me propusieron hacer la Beovia y es la primera carrera que he corrido y tengo que decir que la disfruté muchísimo. Fue impresionante la gente, la sensación, la adrenalina y sobre todo que me enganchaba al running, que lo que he visto ahora, también enhorabuena, aunque sea repetitiva por el documental, me ha emocionado muchísimo y esa filosofía de vida, ese saber para qué has nacido. Yo no he nacido para correr, pero sí creo que descubres con este deporte el por qué lo haces, descubres una filosofía de vida y un enganche y en tan poco tiempo yo ya me apetece y lo necesitas. Entonces me parece una maravilla. Loli, has conseguido, siendo madre, eres madre de 2 niños, los mejores éxitos de tu vida deportiva. Y eso ha pasado con muchas atletas españolas, por ejemplo, Natalia Rodríguez y algunas más. Mi pregunta es, ¿qué fuerza te da ser madre para conseguir todos esos éxitos? Pues la verdad que no lo sé. Yo creo que es el dicho ese que dicen de que las madres pues tenemos como un sexto sentido, pues yo, en mi caso es como que tengo una energía extra. Y la verdad que es increíble y sí que es verdad lo que estabas diciendo, que es que cuando me quedé embarazada de mi primera hija, o sea, tenía pensado dejarlo porque yo pensaba que ya no podía volver al nivel de antes y que iba a ser imposible. Y empecé un poco como juego, digo, bueno, voy a ir probando a ver qué tal y efectivamente al poco tiempo hice mi mejor marca en 5000, luego he sido 10ª del Campeonato del Mundo y la verdad que, bueno, 10ª he sido después de dar a luz de a mi segundo hijo, que también tenía pensado dejarlo y ya me lo volví a tomar un poco como juego y he sido la 10ª del mundo. Y además Entonces, has estado entrenando hasta el 7º mes de embarazo. bueno, entrenando, o sea, he estado corriendo y eso hasta el 7º mes de embarazo. Hostia.
Estamos viendo el boom de las carreras populares. Yo diría que sobre todo el gran cambio es que no solo que hay más gente que practique estas pruebas, sino también que cada vez sois más exigentes. Los que corríais carreras de 10 ahora queréis ya la media, los de la media el maratón, luego ya esos desafíos extremos, el Ironman, triatlón, carreras de montaña, etc. A ver quién me define mejor por qué engancha tanto correr. A ver, ¿quién se lanza? Porque es zen. ¿Por qué es zen? Zen. Explícanos. Porque corriendo, supongo que muchos me entenderán, hay un momento donde la cabeza va por un lado y las piernas por otro. Y no conozco ninguna otra actividad en la vida que permita eso. Para mí es lo más importante. Muy buena. ¿Quién se atreve a mejorarla? A mí, porque correr me hace sentir bien. Y en mi caso, el correr para mí ha sido una forma de vida y corriendo me siento bien. Y cuando termino de correr me siento feliz, me siento bien. Disfruto de mi cuerpo, aprendo a que tengo cuerpo, o sea, aprendo a conocerlo. Yo creo que es lo mucho que ha empezado a conocer la gente, ¿no? Aprende a vivir el deporte en primera persona, no a través de otros campeones. Esta, por ejemplo, la película que hemos visto de Martín, pues a cada una de las personas que salen a correr quieren vivir lo que se vive en una maratón cuando estás entrenando, cuando estás preparando un objetivo, y creo que eso engancha. Es una filosofía de vida, ¿no, Martín? Sí, yo creo que es una manera de liberarse, es una manera de conocerse a sí mismo. Sobre todo que la gente que practicamos este deporte, pues estamos más o menos a partir de los 30 años, y lo que tratamos de intentar encontrar nuestros límites, unos límites que no significan el ganar o el perder, sino el saber quién eres y cómo eres. Y eso es lo más importante, yo creo, de este deporte, ¿no? Ahora en este mundo, en estos últimos 5 años, en este mundo de la crisis, en la cual gente se queda en paro, gente que oposita, gente que quiere encontrar trabajo, pues es la manera un poco de liberarse, de ir a entrenar. Como decía Carla, tus piernas van a un ritmo y tu cabeza va a otro, y eso es importante, ¿no? No hay que pensar siempre en los problemas. A veces el correr te hace pensar demasiado, pero yo creo que tienes que pensar más en positivo, el que has llegado a casa y que ayer hiciste 9 kilómetros y hoy has hecho 10 y que te has encontrado bien, y si eres capaz de encontrarte bien, pues eres capaz de afrontar la vida diaria. Kira, Santi, Mariam, ¿se puede comparar la emoción, por ejemplo, de un directo en el teatro con la emoción de finalizar una prueba? Hola, sí. No, yo creo que son cosas diferentes. Yo creo que son cosas diferentes por la responsabilidad que tienes tú como persona, ¿no? Cuando tú eres un profesional, cuando Martín hablaba de la responsabilidad que tenía después de haber sido campeón, de ganar el campeonato del mundo, de ese peso que sentía, que ya no corría solo por él, sino por la gente que le seguía, yo creo que a medida que vas evolucionando y vas siendo conocido, esa mochila la vas cargando, ¿no? Tú cuando empiezas, tú sales con una irresponsabilidad absoluta y dices, bueno, me da igual, me la suda. Cuando la gente ya te conoce, ya tienes un referente, la gente dice, hostia, me gusta mucho lo que haces, eso te carga de responsabilidad. Nosotros, como atletas populares, sabes que me la suda completamente. Yo salgo a disfrutar y a pasármelo bien, que lo paso mal también, como todos, ¿no? Cada uno a su nivel lo pasa mal, pero que me da exactamente lo mismo llegar el 100 que el 101. Yo cuando llego me pregunta, ¿qué tal, papá? ¿Cómo has llegado? Digo, el 100 y pico. Dice, vaya mierda. Claro, lo que pasa es que lo bueno que tiene es que se ha generado el concepto finisher, que es un gran concepto. O sea, que el hecho de acabar la carrera y ya te sientes campeón y que encima te dan una medalla y todo eso, eso es un gran detalle que yo agradezco a la organización, de verdad. Porque sobre todo los que tenemos familia, llegas a casa con la medalla que dices, mira hijo, tengo medalla. Y dices, hostia, cuidado, que llegue con medalla. Ya lo de la posición ya se lo digo como bajito, del 100 y pico, ya está. Y luego está también la soledad, porque siempre se habla de la soledad del corredor de fondo. ¿Habéis aprendido, los atletas profesionales, los atletas populares, a correr en soledad? Yo creo que es lo más bonito que hay. A mí no me gusta mucho correr en compañía. A veces sales con amigos porque quedas, porque tal, y lo de tener que ir charlando y preocupándote de otras cosas, a mí no me gusta. A mí me gusta la soledad y el silencio. Y esto va con la forma de ser de cada uno y con la manera de entender la vida. Y para mí correr es una manera de prolongar otros momentos en los que estoy también solo conmigo mismo. Kira, ¿querías decir algo?
No, que a mí también me gusta correr sola. Cuando corro con amigas me presiono. Siento presión y me va en contra. No me gusta ir sola. Sola con mis pensamientos y mi música, que me pongo musicón y no veas. Me ayuda, es fuerte, porque según la música que me ponga, corro mejor o peor. Entonces con la de macaco corres muy bien, ¿no? ¿Cómo? Con la de macaco muy bien. No, para correr no, yo me pongo No, más eso reggaetón, para así relajarte. hortera que... Bueno. Loli, ¿cuántos kilómetros sola, no? Porque estás en un grupo donde hay grandísimos atletas, pero la mayoría chicos. ¿En el grupo? Sí. No, ahí estamos también. Sí, tenéis también algunas chicas, pero has hecho muchas series sola también. Sí, a mí, de hecho, los días que son rodajes, me encanta ir sola. Me pongo la música y la verdad es que me encanta. Me relajo y me evado de todos mis problemas. Pues el raro soy yo, porque a mí me encanta salir con gente. Bueno, A mí también. Chema, a mí también. Si no tiene gente al lado, no es feliz. Pero ahora te das Y es cuenta de que tú eres macho, el raro. Después de... Martín ha hecho 300.000, pero yo creo que he hecho 150.000 kilómetros, ya solo ya está bien. Estamos Son hablando de la muchas comida. vueltas a la tierra, ¿eh? Estoy Son cansado muchas de vueltas a la andar tierra. con los árboles, con la farola, con la policía cuando paso. Un saludo ya. Yo necesito gente y yo creo que lo bueno que tiene el running, que también engancha, es porque tiene ese puntito social. Te puedes picar porque no hay huevos. Pero las carreras, Efectivamente. Pero las Yo carreras. o corro solo o corro solo con gente que está peor que yo. Pero por lo menos lo intentas. No, y al final el salir solo, yo lo de la soledad de corredor de fondo a mí ya me suena a cuento chino, con todos mis respetos, y yo si puedo salir con gente, mejor que mejor, y si puedo salir con música, pues también ya son muchas sesiones, pero entiendo también que hay veces que sales solo, pues que te vas, lo que escribía yo en el libro, ¿no? Digo, si quieres tener a tu jefe contento en el trabajo, sal a correr antes, te liberas un poquito y eres más efectivo. Si quieres tener a tu pareja en casa contenta, después del trabajo sales a correr y llegas a casa como nuevo. Pero, como digo, la soledad para los que le gustan. De todas maneras, ten cuidado con correr antes de llegar a casa, porque igual llegas demasiado desfondado y la dejas descontenta también, ¿eh? Ya. Me suele pasar a veces, ¿eh? Ten cuidado. Me suele pasar a diario. Me gusta muchísimo, Mariam, tu filosofía de vida. La titulas Surfeando mi vida y dices textualmente: cuando surfeas tienes que remar mucho para llegar al pico donde nacen las olas. Un esfuerzo al que sigue la calma, la paciencia. Hay que esperar a que llegue la ola que quieres surfear. Una vez elegida, ve a por ella. A veces surge el miedo, no te ves capaz, caídas a medio camino y vuelta a empezar. Pero también hay olas que surfeas y disfrutas como nunca. Momentos y sensaciones que no se olvidan. Yo surfeo cada proyecto nuevo en el que trabajo, cada deporte que practico, cada día. Esta filosofía de vida que me encanta, seguro que la compartimos todos los runners, todos los corredores aquí presentes. ¿A que sí? Pues no lo sé, pero bueno, eso tiene que ver con el que es algo así como mi lema, ¿no? Cuando te ves más de bajón, ya sea en el trabajo o en un deporte, cuando crees que no puedes más y te das cuenta de que siempre vuelves y siempre sale otra ola y siempre la puedes coger y siempre puedes ser capaz de surfearla. Entonces, ¿por qué no? Y he abierto un blog que se llama así, Surfeando mi vida, que va de deportes. Me decías en la comida, Carlas, que aquellos que no han practicado deporte nunca, aunque sea deporte popular, deporte aficionado, porque el deporte de alto nivel es simplemente una minoría muy pequeña, muy selecta, muy elegida, los que no han practicado deporte se han perdido media vida. ¿Es así? Yo creo que sí. Yo, fíjate, de esta reunión, de este encuentro de amigos y de compañeros en la locura esta del correr y el hacer deporte, me gustaría sacar una conclusión e incluso una propuesta, ¿no? Que hagamos proselitismo. Es decir, nosotros no somos mejores personas que el resto, pero efectivamente yo sí estoy convencido que las personas que no practican deporte en general y particularmente que no corren, que no han descubierto esto, se pierden media vida. Es como la persona que no ha ido nunca al teatro, que no ha ido nunca a un libro, que no ha escuchado nunca un disco. El deporte, no sé, adjudiquemos el porcentaje que queramos de nuestra escala de satisfacciones, de momentos vitales importantes. Para mí es fundamental. Y yo creo que, fíjate, además Martín es el ejemplo, ¿no? Es el ejemplo además que tenemos esta tarde como protagonista. Nos hace mejores personas en todo, joder, en todo. En el esfuerzo, en la disciplina, en el compañerismo, en la solidaridad, en la alegría, en conocernos a nosotros mismos, en poner los límites. Y como nos hace mejores personas, yo creo que deberíamos sembrar esta semilla por ahí, empezando por nuestros niños, por nuestros chavales, en el cole, donde sea, que parece que ahora siempre ha sido una María la educación física en el colegio, ahora incluso peor. No, rompamos con eso, inventemos algo para poder tuitear mientras corres, lo que sea. Pero, de verdad,
Difundamos esta doctrina, porque para mí, sinceramente, la persona que no hace deporte y que no corre se pierde algo fundamental. Se morirá habiéndose perdido algo. Pues yo voy a pedir, por favor, que vengáis aquí conmigo para ver un último vídeo, si sois tan amables, de acompañarnos. Un vídeo dedicado especialmente a todos los que vais a correr mañana, bien sea el maratón, bien sea la prueba de los 10 kilómetros, y que seguro os va a servir de motivación, porque en este vídeo hay mucha filosofía, hay muchas emociones. Muy bien, pues si por favor os ponéis en el centro del escenario, si os ponéis en el centro del escenario, y para concluir, yo creo que después de este vídeo todos tenemos muchas más ganas de que llegue ya el gran momento de mañana. Martín, un breve último mensaje a toda la gente que va a correr. Pues como ha dicho nuestro amigo, aquí lo que importa es ser finisher, disfrutar, sufrir y, si aún cabe más, ser felices. Mañana vais a ser muy felices, nada más. Disfrutar. Ser felices, disfrutar. Me decía también antes en la comida Chema que hace poco en una maratón él se quedó para ver la cara de aquellos que llegaban entre las 3 y las 4 horas. Y era una cara de felicidad que él no había visto ni siquiera en los atletas olímpicos cuando lograban una gran medalla. Maestro Carlas, tu último mensaje para todos nuestros amigos. Pues, mi último mensaje, aprovecho, como aparte de runner y amigo y compañero, soy periodista. Creo que hemos dicho todo lo que podíamos decir del maratón, del correr, de la cultura, de la amistad, del esfuerzo. Voy a decir una cosa muy pequeñita como periodista. El Maratón de Valencia es un acontecimiento social y cívico que adquiere más potencia cada año. Dentro de 5 o 10 años va a ser mucho mejor que hoy. Yo espero, deseo y casi me atrevo a reclamar que el próximo año esta Maratón de Valencia la pueda retransmitir una televisión que sea de todos los valencianos y que siga llamándose Canal 9. Nada más. Muchísimas gracias, Carlas. Hemos dicho al inicio de este acto que correr es una de las formas más gráficas de sentir la libertad. De verdad que mañana, compitiendo, corriendo, os sintáis libres. Muchas gracias, mucha suerte y una gran carrera mañana. Buenas tardes.